tu gracia y que tu espíritu pueda fluir en esta mañana, trayendo revelación de tu palabra. Que tu reino de poder se manifieste, Señor, sanando todo enfermo, libertando todo cautivo, Señor. Que la fe de tu pueblo sea elevada para creer en un Dios maravilloso, un Dios de amor, un Dios de gracia y un Dios de poder. Yo te pido, Señor, que toda cadena, todo yugo se rompe en esta mañana. Y abre nuestros oídos para oír tu voz. Abre nuestros corazones para amarte, para adorarte. Abre nuestra mente, Señor, para entregarnos completamente a ti. Te doy toda gloria y toda honra. Glorifica a Jesús en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien. Isaías, capítulo 52, verso 7. Por favor, puede abrir su Biblia. Isaías 52, verso 7. Cuán hermoso son sobre los montes los pies del que trae nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios. Me llama mucho la atención que antes que Dios desnude su brazo, según la Biblia y el verso que leímos, antes que Dios desnude su brazo, antes que Dios extienda su brazo sobre las naciones, vemos en operación a los predicadores, la voz de aquellos atalayas que anuncian y publican la salvación. O sea, que en la medida que la iglesia del Señor salga a las calles a predicar, a publicar salvación, a traer buenas nuevas de salvación, Dios va extendiendo su brazo. Diga conmigo: Dios extiende su brazo. Y cuando Dios extiende su brazo, diga conmigo, ocurre salvación. Amén. Si ese brazo no se extiende, nadie se salva. Si ese brazo no se extiende, o sea, el que alguien haya recibido a Jesús cuando usted predicó, no es porque usted oró lo suficiente. Es porque cuando usted predicó, Dios extendió su brazo y esa persona encontró salvación. En otras palabras, si la iglesia no predica, Dios no extiende su brazo. Y si Dios no extiende su brazo, no hay salvación. La salvación, si usted lee la Biblia, no está sujeta a la oración. Creemos en un Jesús de oración. Jesús oraba, pero la salvación ocurrió cuando Jesús empezó a predicar. Podemos pasarnos 10 años y usted orando por su familia solamente. Sálvalos, sálvalos. Podemos pasarnos 20 años orando por nuestro país y nuestro país no se salva, porque la salvación no está sujeta a la oración. La salvación no está sujeta al ayuno. La salvación está sujeta a la predicación de la palabra. Donde hay predicación de la palabra, habrá salvación. Pastor, entonces no oro. No, vamos a orar porque tenemos que predicar. Vamos a ayunar porque tendremos que predicar. Pero la salvación es el resultado de la predicación de este glorioso evangelio. Si queremos que la Juan Montalvo se salve, si queremos que la Juan Montalvo conozca a Dios, no podemos quedarnos encerrados en estas 4 paredes orando solamente. No podemos quedarnos sentados aquí cada culto esperando que la gente se salve. Y lo digo de esta manera: nosotros aquí no se está salvando la gente afuera. Aquí vinimos hoy a adorar a Dios, a alabar a Dios, a ser instruidos por su palabra. Pero cuando salimos a predicar es que la gente empieza a salvarse. A ver, como hoy conversaba mi esposa y comentaba, o sea, que la Biblia o el evangelio haya entrado a este país le costó la vida a hombres. Si esos hombres no estaban dispuestos a dejar su comodidad, a dejar su nación de origen, a dejar su vida, sus proyectos, lo que me sorprende de estos hombres, escuche bien, es que no se cambiaron de país a montar empresa. No cambiaron de nación porque voy a extender mi reino o voy a extender mi empresa, mi negocio
No, ellos dijeron: voy a dejar mi país y voy a ir donde Dios quiere que yo vaya. Voy a ir a Ecuador. Y me llama la atención que un hombre extranjero estuvo dispuesto a dar su vida por un país que muchos ecuatorianos no lo harían. A ese grado de fe tenemos que llegar. Imagínate tener la fe de ir de nación en nación y dile que es tuyo y de tu cuadra no quiere salir. ¿Qué está pasando con nuestra fe? Porque no me digas que tienes fe y no predicas. No es fe entonces. La fe no está sujeta a bienes, a adquirir posesiones. La fe se manifiesta por la predicación de la palabra. Anuncias del Señor a quien tú crees, del que te salvó, del que te perdonó, del que limpió todos tus pecados. Ahí se ve la ejecución de la fe. Amén. ¿Cómo está tu fe? ¿Estamos predicando? ¿Estamos anunciando el evangelio? Se necesita fe para poner stop tus actividades y empezar a predicar el evangelio. Se necesita fe para que por unas horas cerrar un negocio, poner un stop a todas tus actividades y salir a predicar. Se necesita fe para eso. ¿Por qué? Porque esa fe te lleva a renuncia. Yo sé que eso no iba a gustarle a nadie. ¿Por qué? Porque son las muchas cosas, los impedimentos para predicar. Si no es que trabajo, si no es que estudio, si no es que tengo que hacer esto, si no es que tengo que hacer lo otro, si no es que tengo que hacer aquello, si no es que no puedo, pastor, mi vida está muy ocupada, saturada, que no puedo predicar. Entonces a usted le falta fe. Amén. Amén. Amén o no amén. ¿Por qué digo esto? Los apóstoles dijeron: maestro, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Y había un hombre que tenía todo lo que los apóstoles no tuvieron, pero un hombre que no tuvo fe para seguir a Jesús. Amén. Pastor, ¿me está mandando a renunciar? No, usted va a renunciar lo que usted considere renunciar. Jamás le voy a pedir que dejar, jamás le voy a decir que sacrificar, jamás. Pero en la medida que su fe se eleva al Señor, en esa medida usted hará renuncias a causa de lo que cree. Sacrificios a causa de lo que cree. Yo creo que debo de predicar. Pues sucederá la renuncia en base a lo que usted cree, no en base a lo que alguien te dice que hagas. Porque cuando alguien te dice que hagas algo, simplemente lo harás porque alguien te lo dijo, pero no porque tienes fe. El cielo se abre por la fe, no porque alguien me dijo que tengo que predicar. El cielo se abre porque yo creo que debo de predicar. El cielo se abre porque yo creo en mi Señor Jesucristo. Amén. El cielo no se abre porque un hermanito me dijo que tengo que venir a la iglesia. El cielo se abre porque yo creo que debo de ir a la iglesia. Todo opera en la fe. ¿Por qué usted está aquí? ¿Porque cree que Dios le va a hablar? ¿O porque le tocaba servir? ¿Porque le tocaba ministrar? ¿O porque alguien le dijo que venga a la iglesia? Usted tiene que elevar su fe. El justo por fe vivirá, por todo lo que tú crees. Amén. Bien. Entendemos, y le pido a la iglesia, mi tema de hoy es proclamando el evangelio de la gracia. Me encanta hablar de la gracia porque es pisar religión. Me encanta. Es machucar la religión, ideas falsas preconcebidas, que a veces usted, siendo miembro de esta iglesia, puede almacenar mucha religión en su cabeza. Entendamos que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Hemos sido salvos por la gracia de Dios y por su misericordia. Esto no ha sido, la salvación no ha llegado por algún mérito humano. Nosotros no teníamos ninguna cualidad, ninguna virtud alguna para recibir salvación. No teníamos. Y voy más allá, no la tenemos. No la tenemos. Esta salvación, para los que han creído en el Señor Jesucristo, para esta iglesia local, y si usted es invitado y no ha recibido a Jesús, le invito a que no se vaya sin haberlo recibido. Pero esta salvación no viene por algún mérito humano. Así que usted no debe de esperar ganárselo.
Porque si usted espera ganárselo, ya no sería gracia, sería recompensa. Por eso esta salvación es tan grande, tan maravillosa, que el más malo la puede encontrar. Porque esta salvación no se trata de méritos humanos, que tan bueno eres como persona, que tan santo eres, que tan impecable hayas sido, que tan perfecto. No, tú puedes ser el más malo, el más drogadicto, el más malo de esta tierra, y para ti también es este evangelio de la gracia. Porque la gracia no se trata de méritos, sino de regalo del cielo. Lo único que sí teníamos ganado, o si alguna recompensa merecíamos, es una eternidad en la condenación. Eso sí que lo teníamos ganado. Estábamos perdidos, condenados, con los dos pies ya en el infierno. Pero la gracia de Dios se derramó, la gracia de Dios nos alcanzó. Creímos en el Salvador y hemos sido rescatados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Por lo tanto, iglesia, si hemos sido salvos por gracia, no podemos predicar un evangelio diferente. Si hemos sido salvos por gracia, no podemos predicar otro evangelio. Jesús nos dijo que este evangelio necesitaba ser predicado por todo el mundo. ¿Qué hacemos con esta predicación? Anunciamos la obra de Jesús en la cruz del Calvario, Él cargando todos nuestros pecados, cargando toda enfermedad, cargando toda maldición, cargando toda pobreza en la cruz del Calvario, cargando mis pecados. Yo anuncio la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Anuncio que hay un camino. Él es el único camino. Él es la verdad y la vida, no hay otra. No lo tiene Papa. Con todo respeto al Papa, el Papa no es el camino. Él está torcido, él y todo su séquito. Pero anunciamos que solo hay un camino, y es el de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único camino a la salvación. No lo tiene Maduro, no lo tiene Noboa, no lo tiene Biden, ni tampoco Trump si mañana queda como presidente. El único camino se llama nuestro Señor Jesucristo. Pero también anunciamos algo práctico, algo accesible, que todo aquel que cree en Él es salvo. Eso es lo que nos dijo Jesús. Eso es lo que nos dijo Juan en 3:16. Todo aquel que en Él cree será salvo. Pastor, ¿y quiénes entran en todo aquel? Toda persona, sin importar su condición, sin importar su pasado, sin importar su buena conducta o mala conducta, pero todo aquel que cree en Jesucristo es salvo. Amén. ¿Cuántos salvos hay aquí? Usted no puede dudar de su salvación, porque si usted llega a dudar de su salvación, duda de su Salvador. Y si duda de su Salvador, ¿cómo se salvará? No puede haber alguna duda de su salvación. No, es que yo creo que no me merezco ir al cielo, y no va a entrar a causa de su incredulidad. No va a entrar porque usted haya sido malo. No va a entrar porque no cree, sencillamente. El cielo, escuche esto por favor, el cielo no es para gente buena, y tampoco el infierno es para gente mala. El cielo es para gente que cree en Jesús, y el infierno es para gente que no cree en Jesús. Así de sencillo. ¿De qué nos sirve criticar y juzgar al más malo de este país? Si este evangelio lo alcanza, lo veremos en el cielo. Lo veremos en el cielo. ¿Qué pasa si Dios salva a Maduro? Tendrás que verlo allá. Para los venezolanos, pues no. ¿Qué pasa si Dios salva a Correa? Tengo algunos hijos que encantadísimos quedarían. Encantadísimos. Van allá y le piden que sea su presidente. Pero ¿qué si salva a Dios a Correa? Lo veremos allá, porque el cielo es para todo aquel que cree en Él. No hay distinción, no hay clasificación en el cielo. El cielo es para todo aquel que cree en Él. Ahora, a este evangelio de la gracia no podemos añadirle más nada, ni tampoco quitarle. No podemos alterar el evangelio de la gracia.
No podemos añadirle al sacrificio perfecto de la cruz, ni tampoco quitarle al sacrificio perfecto de la cruz. Amén. ¿Por qué digo esto, iglesia? Porque si Dios aceptó el sacrificio de Jesús en la cruz, si Dios lo aceptó, cuando lo aceptó lo afirma y diciendo es perfecto este sacrificio. Si Dios aceptó como perfecto el sacrificio de Jesús, ¿quién es la iglesia? ¿Quiénes somos nosotros para modificarlo o alterarlo? Dios aceptó a Jesucristo, lo levantó de entre los muertos. Es señal de aceptación. Acepté a Jesús como mediador, como sustituto de una humanidad perdida. Nadie más tiene que añadir algo y nadie tiene que quitarlo, porque ese sacrificio en la cruz es perfecto. Diga conmigo, ese sacrificio en la cruz es perfecto. No hay error, no hay imperfección. Por lo tanto, todo aquel que en él cree es salvo. No hay que añadirle más nada a esto. Tampoco hay que quitarle. No, hermano, es que usted tiene que dejar la botella. Es que cuando usted deje los pecados viene para la iglesia. Es que cuando usted se cambie de forma de vestir vendrá para la iglesia. Si no se quita el piercing no puede entrar a la iglesia. Usted es un drogadicto, tampoco puede entrar a la iglesia. Eso no es este evangelio. Mi evangelio dice, el evangelio de Jesús dijo que todo aquel que en él cree es salvo. Si mañana nos encontramos a un drogadicto y ese drogadicto cree en Jesús, se salva. Si ese mujeriego cree en Jesús, se salva. Entonces, como iglesia nos conviene predicar este evangelio accesible. No lo compliquemos. ¿Por qué digo esto? Porque si complicamos todo el paquete de la salvación, la gente dudará de su salvación. ¿Por qué? Porque si somos capaces de creer en lo más valioso, y esto escuche bien, iglesia, si somos capaces de creer en lo más valioso, que es la salvación, lo más valioso que puede tener un hombre es la salvación. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto creer que podemos ser sanos? ¿Por qué nos cuesta creer de que Dios nos puede bendecir? ¿Por qué nos cuesta creer que Dios nos puede restaurar? Si a usted le cuesta creer que Dios puede restaurarlo después de haber pecado, usted está creyendo otro evangelio. No cree en esta gracia. Todo lo que Dios hará a favor suyo será el resultado de lo que usted cree. Lo que usted no cree no sucede. Por eso la Biblia dice, cuando Jesús sanaba a alguien conforme a tu fe, será hecho. O sea, si hay algún enfermo no se sanaba, no era por culpa de Jesús, era porque no creyó. Amén o no amén. O sea, no era por culpa de Jesús. Y Jesús citó dos escenarios de aquel profeta cuando fue a donde aquella viuda. Y dice Jesús, ¿por qué no fue enviado el profeta a los israelitas, a los judíos, sino que fue enviado a una viuda de Sarepta? Y Jesús le dijo, ¿saben por qué fue enviado a la viuda de Sarepta? Porque esa viuda creía y no los judíos. Después nos habla de Naamán el sirio, no tiene nada que ver con Israel. Nos habla de Naamán el sirio. ¿Por qué se sanó el sirio? ¿Por qué fue enviado el profeta a un leproso, a sanar a un leproso sirio, y no fue enviado a los israelitas, al pueblo de Dios? Jesús dijo, fue enviado porque ese sirio tenía más fe que el propio pueblo de Dios. O sea que los milagros que necesitamos, lo que usted requiere del cielo, viene como resultado de su fe. Lo que usted no cree no sucede. Si usted no cree que no puede levantarse de ese hueco, no se levantará. Por eso su fe se tiene que elevar. No cambiar conducta, no cambiar su pensamiento. A la medida que cree, todo eso irá cambiando. A la medida que cree en el Señor, su conducta va a cambiar. A la medida que usted cree en el Señor, sus pensamientos van a cambiar. ¿Pudiste creer que Dios te puede salvar? Entonces también puedes creer que Dios te puede sanar. Si pudiste creer que Dios te salvó, puedes creer que Dios te va a seguir libertando. Si pudiste creer que te trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, puedes creer que puedes ser libre de ese pecado. Todo radica en la fe. No compliquemos este evangelio, iglesia.
Vamos a salir a las calles y nos encontraremos con hombres malos. No le complique el evangelio. Cree en Jesús y serás salvo. Me topaba con un muchacho en esta semana y le decía: no tengas miedo ni vergüenza de ir a la iglesia. Pastor, pero ¿quién soy yo para ir a la iglesia? Dios no es un juego. Yo he hecho muchas cosas malas, he hecho muchas cosas indebidas. Creo que no estoy listo. Y le dije: mira, nunca estaremos listos, pero vamos por un regalo que nos fue entregado, su gracia. Esta iglesia no es un museo de santos. Usted no viene a encontrar santos, usted viene a adorar al santo. Amén. Él es el único santo. Nosotros estamos en modo de perfección. Usted verá unos más imperfectos que otros, pero igual somos imperfectos. El hecho que uno tenga más imperfecciones que yo no me hace a mí perfecto, sino que sigo teniendo capaz menos imperfecciones, pero seguimos con imperfecciones. No tenemos que inventarnos nada. Por eso hemos sido llamados sus testigos. ¿Para qué? Para testificar de este evangelio. No hay que inventarnos nada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Lo crees? Necesitamos predicarle a un mundo, porque el mundo está condenado. Todo aquel que no cree en Jesús está condenado. Está condenado. Sé que eso no le gusta escuchar al mundo, pero están condenados. Si Cristo no está en sus corazones y mueren hoy, se van para el infierno. Eso es una realidad. Eso no lo puedo negar. Pero yo tengo que anunciarle el evangelio que lo puede sacar de ese infierno y decirle: te conviene creer por Jesús, hasta por lógica. Hasta por lógica te conviene creer en el Señor. Mucha gente cree que no hay vida después de la muerte. Hagamos la prueba. El que más tiene que perder, creo que sería el que no cree en Jesucristo. Hagamos de cuenta, como dijo un pastor, que no hay vida. Ok, yo que perdí creyendo, nada. Pero ¿y si hay eternidad? El que no creyó perdió toda su alma. Así que hasta por lógica te conviene creer. Mateo 24:14, miren lo que dice: y será predicado este evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio que Jesús estaba demostrando, el evangelio que Jesús estaba manifestando. Un evangelio de poder, un evangelio que salva, un evangelio que sana, un evangelio que restaura, un evangelio que liberta, un evangelio que resucita. Este evangelio, dijo Jesús, este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La idea de Dios es que se predique este evangelio por todo el mundo. Capaz nos falte como iglesia local números para predicar todo el mundo, pero podemos predicar toda la Juan Montalvo, podemos predicar todo Guayaquil, podemos predicar todo Ecuador. Empecemos por nuestra propia nación, empecemos por nuestros barrios, pero tenemos que predicar, y Jesús es muy enfático: y será predicado este. O sea, el fin no viene por cualquier evangelio que se predique, el fin viene porque se predica este evangelio. Hoy hay demasiados evangelios predicándose, pero solo hay uno que el cielo respalda: el evangelio del reino de los cielos. Amén. Bien. Tito 3:3. Tito capítulo 3, verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, necios, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de pasiones y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Sabe a quién se parece? A nosotros. Eso éramos. Y si usted no está en Cristo, eso sigue siendo. Nosotros, dice Pablo a Tito, éramos insensatos, éramos necios, éramos rebeldes, sujetos a nuestras pasiones, sujetos a esclavos de nuestros deleites,
Estábamos llenos de malicia, llenos de envidia. Éramos despreciados y despreciábamos también a otros. Pero mira lo que dice Pablo a Tito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, diga conmigo, nos salvó. ¿De qué nos salvó? De todo lo que acabó de mencionar. Si usted me dice que tiene a Jesús en su corazón y usted todavía no es salvo de todas las cosas que habla Pablo, hay un problema. No en lo que está escrito, sino en el corazón. Porque Pablo es fiel en estas palabras. De todo lo que menciono, cuando la bondad de Dios se manifestó, nos salvó. Diga conmigo, me salvó. Con todo respeto, Jesús no fue a la cruz para que yo siga pecando. Jesús no fue a la cruz para que yo siga enfermo. Jesús no fue a la cruz para que yo siga pobre. Entonces, ¿de qué me salva? ¿De qué me salva entonces? La Biblia es clara. Cree en Él y serás salvo. Si todavía no has sido salvo de esas áreas, es porque todavía no crees en Él. No crees que te puede salvar. No crees que te puede libertar. Esto no es de venir a la iglesia. Esto no es solamente de leer una Biblia. Esto no es de aprendernos coritos o pararnos a servir o a ministrar. Esto es de creer en este evangelio. Si usted no cree, no será salvo. Seguirá siendo bochinchero, seguirá siendo esclavo de sus pecados, seguirá siendo rebelde, seguirá siendo un insensato. Pero viene a la iglesia, pero sigue esclavo. Pero viene a la iglesia y sigue aborreciendo al prójimo. Pero viene a la iglesia y todavía hay envidia. Pero viene a la iglesia y todavía está lleno de malicia. ¿Qué está pasando? Solo está viniendo a la iglesia, pero no viene a la iglesia creyendo en Jesucristo. Así que este evangelio es más que sentarme en una iglesia. La esencia de este evangelio es creer en Jesucristo. Usted solamente será salvo de lo que cree que Jesús puede salvarlo. Repito otra vez, usted será salvo de lo que cree que Jesús puede salvarlo. Solo hemos creído que Él fue a la cruz. Eso sí creo. Hasta ahí hemos llegado. Yo creo que Jesús fue a la cruz, pero no creo que el que fue a la cruz me libertó del pecado. Entonces, como no creo que me libertó del pecado, sigo pecando. Como no creo que cargó mi enfermedad, sigo creyendo que vivo enfermo. Como no creo que cargó que en la cruz murió para darme vida en abundancia, no la gozo todavía. Él nos salvó. Diga conmigo, Él me salvó. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Y cómo nos salva? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Diga conmigo, regeneración. Y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Va a tocar mucho sobre la justicia. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Miren, le dice a Tito, mira Tito, nosotros éramos rebeldes. Si usted no cree en Jesucristo y no lo quiere recibir, es rebelde. Si usted no quiere amar a Dios y buscarlo, es rebelde. Hay rebeldía en el corazón. Si usted no quiere orar y leer la palabra, hay rebeldía. Si usted no quiere servir, hay rebeldía. Si no quiere adorar, hay rebeldía. Pero para eso vino Jesús, para librarlo y salvarlo de toda rebelión. Nadie dice amén. No es que no tengo ganas, es que su alma está rebelde. Y presentaremos siempre excusas para buscar a Dios, siempre excusas para leer su palabra, siempre excusas para venir a la iglesia. Y no es otra cosa que rebelión. Entonces Pablo le dice a Tito, eso éramos nosotros, unos rebeldes, unos extraviados,
unos insensatos, esclavos de nuestros propios deseos, esclavos de nuestras propias pasiones, llenos de envidia, llenos de malicia, llenos de maldad. Eso éramos, Tito. Pero Pablo le dice: pero demos gracias a Dios que cuando Jesús vino, su bondad se manifestó, nos salvó, no por nuestras obras, porque no teníamos ninguna virtud, no por nuestra justicia, porque no había ninguna virtud. Fuimos salvos por gracia y por su misericordia. Fui salvo por gracia y su misericordia. ¿Y para qué me salvó? Dice Pablo, ¿para qué me salvó? Para que ahora esté justificado y sea un heredero de la eternidad con Dios. O sea, la salvación no solamente consiste en cambiar mi atuendo. La salvación no solamente consiste en dejar de maquillarse, como algunas hermanitas piensan. No, es que ya no hay que maquillarse, ya no hay que bañarse, ya no hay que ponerse desodorante, no hay que ponerse shampoo, porque hay que presentarnos siempre humildes. No, eso es ser cochinos. Jesús no te salvó para que cambies tu atuendo. Jesús llegó a la cruz para cambiarnos de vida, darnos una vida alta, que representemos el reino de los cielos, sacarnos de la pobreza a la bendición, de la enfermedad a la salud, de la condenación a la justicia. Para eso Él vino a la cruz. No solamente te está esperando en el cielo, Él quiere que tú vivas esa vida en la tierra, que lo representes en la tierra sano, bendecido, próspero, santo, lleno de justicia, lleno de verdad, lleno de amor. Eso Jesús vino a hacer en la cruz. Pero no sucederá hasta que nuestra fe se eleve. Hasta que nuestra fe se eleve. Todos tenemos áreas que hay que cambiar, que muchas las reconocemos y otras no las queremos aceptar. No es que yo soy así, pastor, y así nadie me va a cambiar. No, eso tiene que cambiar. Usted no puede quedarse, es que yo soy así. Usted lo que es hoy es el resultado de la formación de toda su vida, información. Y no toda la formación que usted recibió y toda la información que usted recibió en su vida es buena. Debemos estar conscientes de quiénes éramos y esclavos a qué estábamos. Pero por el simple hecho de haber creído en nuestro Señor, su gracia nos ha salvado de nuestra vieja naturaleza. Amén. Yo sé lo que su gracia ha hecho en mí, pero también estoy consciente a dónde regresaría si ya su gracia no estuviera en mí. Amén. Analice su vieja naturaleza. ¿Qué tan apasionado era? Eso multiplícalo por 7. Ese es su potencial para pecar. Porque si usted ya está en estas filas, y dijo Jesús, y usted regresa y deja la casa vacía, el demonio, uno solo que antes los perseguía, llama a otros 7. Ya no solamente será un demonio, sino 8. 8. Diga conmigo, ni por matemática me conviene dejar al Señor. ¿Por qué? Porque así como la bondad de Dios crece, fructifica y se multiplica en tu vida, sin la gracia de Dios la maldad crece, se fructifica y se multiplica en tu vida. Es el mismo principio. Porque ese corazón por alguien tiene que ser ocupado. Pero tú decides quién lo ocupa. Ese corazón a alguien tiene que rendirse. Pero tú decides a qué Señor se rinde. Ese corazón a alguien tiene que servirle. Pero tú decides a quién le vas a servir. Pero ese corazón no quedará vacío. Siempre algo lo ocupará. O queda vacío de Dios, o queda vacío de Satanás y de este mundo. Pero alguien tiene que estar ahí, en ese corazón. Yo estoy consciente que sería de mí si su gracia no estuviera hoy conmigo. Capaz estuviera repitiendo la historia de mi padre,
y aún con más fuerza. Sé las raíces de donde Dios me sacó. Sé lo que vino en mi vieja naturaleza por medio de mi ADN. Todos esos registros de pecado de mis generaciones pasadas están registrados en mi ADN. Pero si yo no decido creer en la palabra, todos los códigos, los registros que hay en mi ADN de 4 generaciones pasadas, las puedo practicar todas hoy. Usted no solamente carga el ADN de sus padres. Dentro de su sangre hay 4 generaciones. Ahora imagínense los pecados de 4 generaciones en un solo cuerpo. Usted no solamente tiene el potencial de cometer los pecados de sus padres, tiene el potencial de cometer los pecados de sus padres y de sus abuelos. Tiene el potencial de cometer los pecados de su papá, de su abuelo, de su tatarabuelo, de su bisabuelo. Tiene el potencial en un solo cuerpo para cometer los pecados de 4 generaciones. Dígame entonces si no nos conviene creer en Jesús. Nos conviene. Si estoy consciente que sin su gracia, esa es la capacidad que tengo para pecar, yo prefiero creer entonces a Jesucristo, que nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo me agarro de esa palabra, porque cosas que me han contado mis padres de su vida, de la de mis abuelos y de mis tatarabuelos y de mis bisabuelos, uno se espanta. Familias que se matan entre sí, se envenenan. Brujos, santeros de por medio, mujeriegos, viciosos, adictos. Ese es mi código en el ADN, o era mi código en el ADN. Y sé que si yo me aparto de Dios y su gracia deja de estar sobre mí, todos esos pecados y multiplicados los podría cometer. Así que ni por lógica me conviene dejar al Señor. Y a veces la gente no dimensiona la gran capacidad que tienen para pecar. Usted no sabe si en sus generaciones pasadas hubieron abortos de por medio, y usted tiene toda la capacidad para abortar si Dios no está en su corazón y el temor de Dios no está en él. Usted no sabe si en su generación pasada hubo asesinatos. Usted tiene todo el potencial para matar. Está por lógica. No nos conviene dejar al Señor. Entonces aquí entra en operación la fe. Sabiendo el potencial que cargo para hacer lo malo, voy a creer que todos los que en Él creyeron, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y no son engendrados de carne ni de sangre. O sea que ya una vez yo en Cristo, mi código ADN no tiene poder sobre mí si camino en Cristo, no si vengo a la iglesia. Entienda bien esto. Los códigos no se repiten en mí, no porque vengo a la iglesia, porque usted viniendo a la iglesia puede seguir cometiendo los mismos pecados de sus padres, puede seguir cometiendo los mismos pecados de su abuelo, y viniendo a la iglesia y estando 20 años, 10 años en la iglesia. Los pecados de mis padres no me alcanzan, porque todos los días de mi vida camino en Cristo Jesús. No en la iglesia, en Cristo Jesús. Ahora entiende por qué hay muchos creyentes que todavía pecan, porque solo se han quedado en la iglesia y no han elevado su fe en la persona que es la única que nos puede salvar de todas estas cosas. Es Él. La iglesia, estas 4 paredes no te va a librar. Es tu fe en Él. Es tu fe en Él la que puede cortar conexión con tus generaciones pasadas. Yo no sé si en tus generaciones pasadas hubo una línea de brujería y de hechicería. No sé si tus abuelos consultaron con santeros, consultaron con brujos. Conozco historias donde abuelos entregan a sus nietos a los brujos, hacen pactos con ellos, y cuando los nietos crecen con esa ignorancia, la hechicería los alcanza. Voy a contarle una historia que es real, que estamos orando mucho para que esta persona sea salva y libre de eso.
Una riña entre familia, lo que pasa entre familia cuando no hay Cristo en el corazón. Una riña entre familia. Una hermana se fastidió con la otra. Fue y consultó a un brujo para hacerle brujería a su propia hermana. ¿Y qué resultó la brujería con su propia hermana? Cáncer. Porque el deseo de esta hermana era ver a su hermana sufrir. Y mira lo que hacen estos brujos. No la mata, la hace sufrir. No se muere, la hace sufrir hasta donde no pueda más. Sabemos que hay cura para el cáncer, sabemos que hay tratamiento para el cáncer, pero esta señora iba a médicos y no se sanaba, iba a hospitales y no se curaba, no encontraba, los médicos no sabían, porque el pacto que habían hecho con estos brujos es que esta mujer sufriera. No pudo más, murió. Y la misma historia se repite ahora con los hijos. Lo mismo, odio entre hermanos y la misma brujería que se le hicieron a su generación pasada. Hoy esa persona sigue bregando con el cáncer. Lo heredó. Yo no voy a creer que el pacto con Satanás que un hombre pueda hacer tenga más poder que un hijo de Dios haciendo pacto con Dios. Por eso nos conviene estar de este lado del pacto. Entonces usted conoce, yo sé que en mi familia hubo esa macumba, viene de ese linaje, pero yo creo en el poder de la sangre, yo creo en este evangelio, y por la gracia de Dios, las enfermedades de mis padres, de mis abuelos, las maldiciones no me han llegado, por la gracia de Dios. Usted no sabe si en su generación pasada hubieron divorcios, separaciones, pobreza, pero Jesús vino a salvarnos de todo eso. Dile que a todo tuyo, Jesús te vino a salvar de las maldiciones aún de tu propia familia. Ah, pastor, pero mi familia nunca fue brujo, pero sí que fue la mamá de los deudores. Le debían hasta el diablo su propia alma. Y tienen que mudarse de ciudad, mudarse de calle, mudarse de barrio, porque no aguantan a los chulqueros que los visiten, que los golpeen, que págame, que cuando me pagas. Y tienen que estar como errantes y extranjeros, mudándose de un lugar por la maldición que arrastran. La deuda es una maldición. Vivir pagando es una maldición. Pero hasta que no creamos en nuestro Señor Jesucristo, no seremos salvos de ello. Serás un cristiano endeudado, viviendo para pagar deudas, con las deudas que te asfixian. Siempre quieres invertir en algo nuevo y lo que terminas es endeudado. Pero diga conmigo, Dios vino a salvarme de todo eso. Por eso dice la Biblia que la gracia de Dios trae regeneración. Ya conmigo, me regenera. Regenera el alma corrompida. Un alma sin el Señor está corrupta, está atestada de deseos, de pasiones, de pecado. Pero solo tu fe en el Señor desata la gracia para vencer los deseos de tu carne y así ser partícipe de la naturaleza de Dios. Repito otra vez, solo tu fe en el Señor desata la gracia para que puedas vencer los deseos de tu carne y así ser partícipe de la naturaleza de Dios. Vamos a ver con los super espirituales. Alza la mano a los que no le llegan pensamientos corruptos, malos, inmorales. Dios mío. Yo me hago la pregunta, ¿confesarán sus pecados ante el Señor? Escucha bien, o piensan que por no practicarlo no es pecado. No, pastor, yo solamente lo pensé, pero no lo hice. ¿Y tú piensas que por pensarlo no es pecado? ¿Tú piensas que por solo imaginarlo y no hacerlo no es pecado? Está lleno de corrupción. Una mente corrupta. Imaginaciones, fascinaciones, sueños. Ay, solo lo soñé. Pecaste.
Eso muestra lo corrupto que todavía estamos, lo corrompido en la cual vivimos. Pero ¿qué hace cuando llegan los pensamientos? Cuando llegan esos sueños. Uy, sí, pastor, yo estaba soñando con Brad Pitt en la playa, pero me acordé que estaba casado con este gordito. Y me desperté. Mire, dijo alguien sin pelo en la lengua. Le llegan hasta pensamientos de dejar a su mujer. No me digan que no. Le llegan pensamientos de dejar abandonados a sus hijos y salirse corriendo. ¿Y sabe cuándo llegan esos pensamientos? Cuando estén problemados. Te hago la pregunta: ¿no es pecado eso? ¿O vas a correr a satisfacer esos deseos de la vieja naturaleza? Alguien tenía que decirlo porque usted no se sincera. Pero eso pasa. Esa es la lucha interna de la vieja naturaleza con la nueva. Y no es porque tú provocas los sueños, no es porque tú provocas aquellos pensamientos. Puede estar sentado y te cayó ese pensamiento, y es la presencia de Satanás. Porque sabe Satanás que lo que el hombre piensa, eso es. Entonces, si él llena tu mente de pensamientos llenos de pasiones, de lujuria, él sabe que tú siempre estarás dispuesto a cometerlos. Él no te obliga, él te llena de pensamientos. Y él sabe que si llega a llenar tu mente de esos pensamientos, vas a pecar. Por eso el que está resuelto a pecar, peca si tú le digas que no peque. ¿Por qué? Porque su mente está atestado de eso y va a correr a cumplir sus pasiones. Pero la gracia nos regenera. ¿Y cómo viene la gracia? Por la fe. Pues es ahí donde, Señor, dame tu gracia, que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Tú me conoces más de lo que yo me puedo conocer a mí mismo. Necesito de ti. Dame de tu gracia. O sea, saber y estar consciente de la capacidad que tenemos para pecar es para mantenernos de rodillas, clavados de cabeza en la presencia de Dios. Pero si usted no lo hace es porque no cree. Todavía sigue esclavo de estas cosas que dijo Pablo. Y viene a la iglesia, pero esclavo. Venimos a la iglesia, hágase cuenta, venir a la iglesia con cadenas, arrastrado, pero viene a la iglesia y Dios te quiere hacer libre. Y no, es que yo no creo que puedo ser libre de esto. Es que las maldiciones me siguen, es que los pecados de mis padres me siguen. Y empezamos a echarle la culpa a todo el mundo, y echarle la culpa al abuelo, al tatarabuelo, a mi papá que fue mujeriego, al otro que fue pornógrafo, al otro que fue macumbero. Es que ellos fueron y todo me está cayendo para mí. ¿Cree que puede ser libre? Solo Él va a romper las cadenas. Y hasta que tú no creas, no sucederá. Pero este evangelio de la gracia hay que anunciarlo. La gracia me libera. La gracia me libera. Ya conmigo, la gracia me libera. Pablo dijo que la gracia me saca del pecado. Es por esta gracia que ahora somos partícipes de su justicia. 2. Romanos 3:21. Romanos 3:21, por favor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ya conmigo, se tiene que manifestar. Levante su mano y diga: Espíritu de Dios, que se manifieste en mí la justicia de Dios. Diga, Espíritu de Dios, que se manifieste en mí la justicia de Dios. No quiero que se manifieste en mí la vieja naturaleza. No quiero que se manifieste en mí el pecado, las maldiciones. No, tu justicia, mi Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿Cómo es la justicia de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estamos conscientes
que ha sido el pecado lo que nos mantiene separados de Dios. ¿Qué ganas tiene alguien de buscar a Dios después de haber pecado? Pero ahora Jesús, gracias a su sangre, nos ha hecho cercanos al Padre por su gracia. Amén. Ahora podemos entrar por su gracia. Puede orar por su gracia. Puede leer la palabra por su gracia. Lo que Dios desea es que eleves tu fe en Jesucristo. Abrace su gracia con todo para que seas partícipe de su justicia. Seas una nueva persona en Cristo Jesús. Que los que antes te conocían en el mundo, en la vieja naturaleza, ahora te puedan conocer en la justicia de Dios en Cristo. Que ahora te puedan conocer amando. Que ahora te puedan conocer viviendo una vida recta, justa, pura, santa. Abraza su gracia con toda tu fe para que puedas ser partícipe de su justicia. Pero esta justicia no es por obras. No es por obras. Tú no eres justo por las horas que oras. Tú no eres justo por todos los días que vienes a la iglesia. Tú no eres justo por tanta Biblia que lees. Simplemente eres justo por fe. Eres justo por fe. Nada más. Tú eres justo porque crees. Si tú no crees y aunque ores, no eres justo. Porque hay muchos, escucha bien, pecadores que rezan y no son justos. Usted encontrará mucho en el mundo que te dirán: no, a mí se me gusta oír la palabra de Dios, pero porque no creen no son justos. Tú no eres justo por tu buena conducta. Tú eres justo por fe. Porque crees que Jesucristo te justifica. 3. Esta gracia nos trae justicia y paz. Antes de avanzar, vamos a Romanos 1:16, que me había olvidado en el punto anterior. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Diga conmigo: poder de Dios. ¿Para qué es este poder? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, y también al de la Sergio, también al de la Juan Montalvo, también el de Montesinaí, también el de Guayaquil. Porque en el evangelio, mira, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Usted no saldrá de la culpa, no saldrá de la condenación hasta que crea que Cristo lo justificó. Si usted no cree que Cristo lo justificó, usted vivirá siempre esclavo de la culpa y de la condenación. ¿Será que Dios me va a oír? ¿Será que Dios va a escuchar mi oración? Pastores, que no he ido a la iglesia porque he cometido algo malo. Fallé, pequé, por eso no he ido a la iglesia, me da vergüenza. ¿Sabes lo que logró Satanás? Que tu fe bajara. Para que ya no creas que has sido justificado, sino que ahora estás condenado esperando un castigo. El justo vive por fe. ¿Y qué van a decir los hermanos? ¿Y qué va a decir la iglesia? Es que hice esto, me da vergüenza, ya lo perdí todo, no merezco nada. Esa culpa y condenación presente en la vida de una persona es el resultado de la ausencia de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Por eso usted su fe tiene que elevarla en Jesús, para que usted camine en justicia. ¿Qué es caminar en justicia? En todo lo que caminó Jesús en la tierra: en amor, en perdón, en bendición, salud, sano, bendecido, próspero, lleno de poder y con una relación íntima con su Padre. Porque la Biblia dice que la relación íntima es para con los justos. O sea que los que saben y creen que han sido justificados no tienen problemas de relacionarse con Dios. Pero si hay problema de llegar a Dios, hay un problema de fe.
Un problema de que no estamos creyendo lo suficiente. Y como no creemos lo suficiente, no podemos caminar en fe. No podemos caminar en fe. Ya no creemos que Dios me puede bendecir. Ya no creo que Dios me puede proveer. Entonces, como pequé, bueno, agarro un trabajo de domingo a domingo, ya la fregué, ya la arruiné. Ahí comienzo a trabajar. Entonces tomamos trabajo, aceptamos trabajo que nos aleja más de Dios porque hemos dejado de creer. La fe se ha dañado. Ya no la ponemos en Jesús, sino que la hemos puesto en nuestras obras. ¿Está listo para conmigo? ¿Tú crees, iglesia? Te hago la siguiente pregunta. ¿Tú crees que Dios tiene el poder para impedir que peques? Tiene el poder. Tiene el poder. Y dijo alguien, entonces ¿por qué pecamos? Por un asunto de autojusticia. De creer que soy santo por lo que hago, que soy justo porque yo no me emborracho. Yo no soy como la de al lado. Yo no soy como la borracha de mi vecina del barrio. Entonces Dios permite ciertos grados de error para que te des cuenta que la única forma de ser justificado es creyendo en Jesucristo. O sea, Dios como que arruina tu autojusticia, tu ídolo de autojusticia. Amén. Hasta que te des cuenta que tú no serás justificado si no crees en Jesucristo. Pon tu fe en Él. Serás justificado, y no solamente justificado, caminarás en justicia. Amén. Bien, ahora sí voy a empezar el mensaje. Estaba dando la introducción y nos vamos para el mensaje. Amén. Téngame paciencia, así como yo se la tengo. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. ¿Cómo somos justificados? Por la fe. Tenemos paz. Te pregunto hoy, ¿tienes paz para con Dios? ¿Tienes paz para acercarte a Dios? ¿Tienes paz para servirle? ¿Tienes paz para adorarle? ¿Tienes paz para buscarle? No, pastor, me da vergüenza. No has sido justificado a causa de que no has creído. Mucha gente no viene a la iglesia porque tienen vergüenza. Saben que Dios es santo, pero la culpa y la condenación les impide llegar. Hasta que ellos no se den cuenta que la única forma de ser justificados será por la fe en Jesús, nada más. Pero justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El mundo se siente enemistado con Dios, y aún un buen segmento de la iglesia también. Sienten esa enemistad, sienten esa barrera. El mundo mantiene una conexión rota hacia Dios a causa del pecado y la condenación. Por eso usted va a encontrar al mundo que te van a buscar, hermano, usted ore por mí porque a Dios, a usted sí lo escucha. Pastor, ore por mí porque a usted Dios sí lo escucha. Eso es un sentido de culpa y de condenación, y donde ellos saben que su conexión con Dios la han perdido a causa del pecado. Recordemos que Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Por lo tanto, a nosotros se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Hasta que usted no sepa de qué nomás se le ha perdonado, usted no caminará en perdón. Cuando Jesús cita al Padre Nuestro y dice: perdona nuestros pecados, como también así nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿sí o no? ¿Sí o no? Usted no caminará en perdón hasta que usted no reconozca que todos los días usted ofende a Dios y todos los días Dios lo perdona a usted.
Hasta que usted no entiende eso, usted se va a irritar con cualquiera que lo ofenda. Se va a molestar y le montará rabia hasta quién sabe cuándo se le pase. Y ese es el resultado de que usted no sabe que usted ofende a Dios todos los días. La gente te va a ofender, te va a lastimar, te va a herir. Pero diga conmigo, a mí se me dio el ministerio de la reconciliación. Si Jesús, de acuerdo a este verso, vino a buscar la paz entre el hombre y Dios a través de su sacrificio en la cruz, entonces ¿por qué muchos creyentes traen condenación sobre los hombres y mujeres que han fallado? La condenación te separa de Dios. Si el hermano le está yendo mal, no es nada provechoso decirle: eso te pasa porque pecaste. Eso ocurre porque tú no estás orando, porque tú no estás leyendo la Biblia. Tengo la pregunta: ¿usted así lo restaura? Así usted lo restaura, ese hermano te va a dar un bibliazo en la cabeza. No caminaremos en restauración hasta que sepamos de qué nos perdonaron. Hasta que usted no sepa que usted estaba atestado de pecado y lo han perdonado todos sus pecados. Hasta que usted no sepa de esto, usted no esconderá este dedo, el dedo acusador. Y ¿quién se cree? Y míralo ahora. Y ahora está sirviendo. Y mira esto, yo no le creo eso. Es que el pastor no sabe sus pecados. Es que el pastor no sabe cómo él vive. Pero yo sí lo conozco. Yo no le creo nada a lo que él dice. Yo no lo creo ahí parado. Yo no le creo. A usted no esconderá este dedo hasta que usted no sepa que a usted lo han perdonado de todos sus pecados. Mientras usted no sepa, usted siempre encontrará 2, 3, 4, 5 personas hablando mal de un hermano. Usted siempre entrará ahí, encajará ahí. Por eso escuche mi iglesia, y esto sí es ser espiritual. Si usted sabe que ha sido perdonado de todos sus pecados, que Dios lo justificó y por lo tanto no lo acusa y no lo condena, usted no encaja en grupos de murmuradores. Usted no encaja en grupos de bochincheros. Usted no encaja en grupos de chismosos. Usted no encaja en grupos de acusadores. Usted se aparta, se abre de ese grupo, se abre de esas conversaciones, porque usted no va a ser parte de la obra de Satanás contra la estima o la identidad de una persona. ¿Me entiende? Y mire lo que voy a decir. Perdone lo que voy a decir. Pero creo que ni el ejército ni en la más grande guerra entre los mismos soldados se matan. Pero resulta que hoy en la iglesia matamos a los soldados heridos. Pisoteamos a los soldados heridos. Usted no necesita una pistola para matar a alguien. Con su lengua usted lo asesina. Usted es un asesino de hermanos si usted vive hablando mal de un hermano. Si usted vive acusando y vive condenando, y la Biblia le dice que lo tilda por homicida. Porque este pecado es el resultado de la muerte, la matanza de Caín hacia Abel. Y Judas nos habla: sé libre de ese espíritu de Caín. Entonces, el que critica, definitivamente Dios no le ha entregado a él el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque él no se ha reconciliado con Dios. Usted siempre va a dar lo que usted tiene. Lo que usted no tiene la capacidad para dar. Si usted no está lleno del amor de Dios, no dará amor de Dios. Si usted no está lleno del perdón de Dios, no dará perdón. Si usted no reconoce la gracia de Dios, si no está lleno de gracia y misericordia, usted no dará gracia y misericordia a nadie. Usted no será un misericordioso. Usted vivirá acusando, señalando, juzgando. Pero hoy la iglesia, lamentablemente, es la institución que asesina a sus soldados heridos. Miren lo que voy a decir, y espero entiendan bien mi corazón, y sé que me puedo meter en peligro.
Pero hoy peca un pastor, cayó en adulterio, automáticamente eso es publicado por todas las redes sociales. Todas las redes sociales conocen que tal pastor cayó en adulterio. ¿Y sabes quiénes van a ver? Los maduros, que van a orar por el pastor, van a interceder por el pastor, van a decir me duele mucho, pero también estarán los religiosos camuflados en las iglesias. Yo por eso no creo en los pastores, yo por eso no voy a la iglesia, y lo hacen pedazos públicamente. Yo le digo a estos ministerios que hacen esas cosas con sus pastores: ¿ustedes publican los pecados de su iglesia entonces? Y estoy más que seguro que esas iglesias no publican los pecados de sus ovejas, pero se hacen públicos los pecados de sus pastores. ¿En dónde hemos caído? ¿En dónde hemos caído? Pastor, pero es que él es un personaje público y todo el mundo tiene que saberlo. ¿Tú estás seguro? Yo justo ayer leí un verso en la Biblia que Jesús me decía: todo lo que quieres que los hombres hagan contigo, hazlo tú también. Te hago una pregunta: ¿tú quieres que todo el mundo sepa el pecado que tú cometes? Entonces, ¿por qué comentamos con fulano, sultano, mengano cuando alguien peca? ¿Dónde se nos fue la espiritualidad? Uy, hermano, hasta que no sabe lo que hizo fulano, es que tengo que contártelo. Yo bien decía, yo no creía en esa espiritualidad, voy a decírtelo, hizo esto, esto y lo otro. Ese hermano que hace ese tipo de comentario está caminando por una piola muy fina. Está poniendo en peligro su propia vida. Porque dijo Pablo: restaurarle con espíritu de mansedumbre, no seas que tú también caigas en lo mismo. O sea, Pablo nos da la respuesta de que nadie está exento de caer o de pecar. Ay, el hijo del hermano, mira cómo se hizo. Es que yo le dije a ese hermano que debe de traer a la iglesia y no le hizo caso. Y el líder, y es esto y el otro. Eso es la iglesia, eso debe ser la iglesia. Así que restauramos a la gente. Así reconciliamos a la gente con Dios, pisándole la llaga al pecado del hermano, haciéndolo público, evidenciándolo a todo mundo, exponiendo su error y su pecado para que todo el mundo hable de él. ¿Eso es iglesia? Eso no es iglesia. Eso no es iglesia. ¿Me entiende? Dios nos dio pautas de cómo corregir un pecado, hablando eclesiásticamente. Y esas pautas nacen o surgen del corazón endurecido que verdaderamente no quiere humillarse ante Dios. Pero es otro caso aparte. Y yo cuando veo esas cosas, Dios mío, pobre hombre, adulteró el pastor, cayó en pecado el pastor. ¿No sería mejor la iglesia ponerse a orar por su pastor? Con todo respeto a esas iglesias, no ustedes, espero que ustedes no caigan en la misma religión, pero le digo a esas iglesias: ese pastor que hoy juzgan y critican, no les soportó, no los ayudó, no lloró con ustedes, no le puso el hombro, no les tuvo paciencia, no lo soportó. No quedaron en secreto usted y el pastor en cuanto al pecado que cometieron. Entonces, ¿por qué lo destrozan de esa manera? ¿Por qué lo destrozamos? ¿Por qué matamos a nuestros soldados heridos? Si Jesús vino a buscar la paz entre el hombre y Dios, ¿quién es la iglesia? Para traer condenación. Nuestra labor
es que ese hermano que cayó, ese hermano que falló, se reconcilie otra vez con Dios. Traerlo hacia Dios. Amén. Conozco, y lo digo de esta manera, conozco mucha gente que ha pecado y que peca, y sé, y no necesito que usted me lo diga. Cuando usted yo me lo digo, tengo que actuar de que recién me entero. Ah, no sabía. Mira tú. Pastor, entonces, ¿por qué usted no habla con aquel que sabe que está pecando? Porque si Dios todavía no puede hallar un espacio en el corazón para cambiarlo, ¿quién soy yo? Si todavía no le abren el corazón a Dios para ser transformado, ¿quién soy yo? Y a veces le digo a ciertas personas, ¿no quieres conversar? Necesitas conversar. ¿Te puedo ayudar en algo? Pero mi labor como pastor es reconciliarlos con Dios, que crean en Señor Jesucristo. Segunda de Samuel 9:1. Si Nancy fallara, ven Nancy, ven. Si mañana Nancy fallara, o pecara, o cometiera algún error, alguna equivocación, orando que no, yo puedo darle la seguridad de que encontrará un pastor que la va a ayudar, que la va a levantar, que la va a restaurar. Si tengo que llorar con ella, lloraré con ella, la aconsejaré, como con cualquiera. Pero ¿sabes lo que yo quiero? Que cuando ella venga a la iglesia, también pueda encontrar hermanos con ese mismo corazón. Y no que cuando la vean entrar le den la espalda. Amén. Quisiera con todo mi corazón que todos captaran ese corazón de Jesús, que Jesús dijo: ¿no sabéis de qué espíritu soy? Que si ven a alguien fallar, pecar, cuando ven, no le den la espalda. Hermano, me da gusto verte. Vamos para adelante, hermano, siga para adelante. La vida no acaba. Caíste 70 veces 7. Todas las veces que necesites, Dios te va a levantar. Deseo que esta iglesia llegue a esa madurez, que llegue a esa espiritualidad. De mi parte, lo voy a hacer como pastor. Ayudar en lo que más puedo. Ayudar mientras ella me abra el corazón. Pero la iglesia somos todos, no soy yo, somos todos. Amén. Gracias, sí. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? De repente se acordó David que había hecho un pacto con Jonatán. Y Jonatán le había dicho a David: mira, David, necesito que me hagas un favor. Hagamos un pacto. Jonatán sabía que iba a morir por la procedencia de su papá Saúl. David sabía que Saúl estaba en rebelión, no estaba oyendo a Dios, se estaba yendo en contra de Dios. Y Jonatán dijo: esto tarde que temprano termine en muerte. Entonces Jonatán le dice a David: mira, David, el día que yo parta, que yo me vaya de esta tierra y tú quedes como rey de Israel, te voy a pedir un gran favor. Si hay alguno de mi familia
que quedare vivo, acuérdate de él. Acuérdate de él. Dale misericordia. Y estaba, parece ser, David en su salón real, sentado, y de repente le vino a la memoria aquel pacto. Y él dijo: wow, me acordé la promesa que hice con mi amigo Jonatán. Y David empieza a preguntar: ¿hay alguien que me pueda dar una información de que alguien de la familia de Saúl y de Jonatán esté vivo? Tengo ganas hoy de hacer misericordia. Quiero extender gracia, quiero extender misericordia. Y diga conmigo: y había un siervo de la casa de Saúl, diga conmigo, que se llamaba, ponga su nombre. Ponga su nombre. Porque los siervos siempre están atentos a las demandas de un rey. Quite de su mirada de David y vea a Jesús. Usted tiene que aprender a ver a Jesús en todo, desde Génesis a Apocalipsis. No vea a David, vea a Jesucristo. Y Jesús dijo: hey, hoy quiero dar misericordia. ¿Hay alguien por ahí? ¿Hay alguien? Y el siervo le dijo: sí, Señor. Al cual llamaron para que viniese David. El rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Verso 3, el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. ¿Sabe por qué el hombre da misericordia? Porque el hombre sí que recibió misericordia. Por eso digo, lo que usted recibe es lo que usted da. Él dijo: yo voy a dar misericordia, no mía, de Dios. De Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Tiene sangre real, pero lisiado. No puede caminar. Tiene dificultades. No puede trabajar. Vive a expensas de que la gente haga algo por él. Está lisiado. Me llama mucho la atención que Siba no esconde los detalles. Está lisiado, mi rey. Entonces el rey no le importó nada. El rey no estaba cuidando su reputación. Y eso entendamos, iglesia. Y me dirijo a los pastores. La iglesia no vino para cuidar su reputación. Aquí entra gente perfecta, aquí entra gente santa, y aquí entra solamente gente con plata. No, ese no es el evangelio. Aunque ya la Juan Montalvo nos conoce así. Esa iglesia, la de los ricos, nos llama. Gloria a Dios por las declaraciones y confesiones. Pero los que han ido a evangelizar conmigo, ustedes saben que esa fama nos ha dado Dios aquí. Está lisiado. Él no le preguntó. Él le dijo: ¿dónde está entonces? Y Siba le respondió: aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel. Ya conmigo, en Lodebar, en la tierra del olvido, en la tierra de los desterrados, los de sin documentos, los que no pueden hacer nada. Eso significa Lodebar. Están allá. Sé dónde están. Entonces envió el rey David a Siba y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. David me muestra, aún en el Antiguo Testamento, la mayor expresión de gracia y misericordia de Dios. Porque cuando hay guerra, lo normal de la guerra es que toda la familia del rey tiene que morir. Pero escuche bien, por alguna razón Dios dejó vivo a un muchacho que cuando la nodriza o la niñera del hijo de Jonatán, nieto de Saúl, se enteró que Saúl había muerto y que Jonatán había muerto, dice que la Biblia que la nodriza o la niñera agarró al niño y salió corriendo, y que mientras iba corriendo, escapando de la guerra y de la muerte, se le cayó el niño, y desde ahí quedó lisiado. ¿Qué culpa tenía el niño? Desde ahí no pudo jugar como los niños, ya no pudo correr, no pudo saltar, no sabía lo que es caminar. Pero Dios por alguna razón dejó vivo a uno.
Dios le extendió misericordia aún al linaje de Saúl. Ese Dios es bueno. Dijo, tenlo de bar. Entonces Dios le dijo, el rey le dijo así: bueno, anda, tráemelo, quiero verlo, quiero extenderle misericordia. Y Siba fue con su carruaje, con su ejército, con unos siervos, y a preguntar por lo de Bar. ¿Hay alguien aquí lisiado? Estoy buscando un lisiado en particular. Diga conmigo: ese lisiado puedo ser yo, y ese lisiado pueden ser las almas de afuera. ¿Sabe lo que significa ser un hombre lisiado? Que no tiene todas sus facultades listas y dispuestas para tener éxito en la tierra. No puede trabajar por sí mismo, no puede desarrollar. Con dificultad tendría una familia. Y es lo que nos pasa a toda alma que no tiene a Jesús. No se puede salvar, están lisiadas. Si usted no tiene a Jesucristo, su alma está lisiada. No puede caminar para el cielo sin Jesucristo. No puede ser salvo sin Él en su corazón. Y Siba fue por las calles, golpeando cada puerta, preguntando y buscando: necesito información de un lisiado. Capaz el de la tienda le dijo: no conozco, por aquí no he visto ningún lisiado. Fue al de las carnes, tampoco. Y pasaba Siba días, posiblemente días, golpeando puertas, buscando a un lisiado, hasta que alguien le dio información. Me maravilla de esto porque cuando lo prediqué la última vez se quedó en mi corazón, de la entereza, de la disposición de este siervo de no regresar al rey sin esa alma. O sea, Siba dijo: yo no me regreso hasta encontrar a este lisiado. Yo no me regreso donde el rey, porque la orden del rey fue: tráemelos. Y esa no ha sido la orden de mi rey, traer almas al Señor. Y la pregunta que nos hacemos: ¿realmente le estamos sirviendo? ¿Cuántas veces estamos en su casa y no le traemos el alma que Él me pidió que se lo traiga? No hemos aprovechado que Dios es un Dios de gracia y misericordia. Su gracia no se ha cortado. Todavía no llega el día del juicio, así que por lo tanto su misericordia está abierta. Es el tiempo que la iglesia tiene para aprovechar el tiempo y traer esa alma que el rey está pidiendo. ¿Y quiénes son? Los lisiados en su alma, los que no pueden salvarse, los que están condenados, los que han pecado, los que han fallado. La labor de los siervos es traer a esos lisiados al rey, no porque yo los llame, sino porque el rey les ha entregado esa invitación. ¿No nos enseñó Jesús sobre la parábola de las bodas? Vaya por las casas, trae a los invitados. Y dice que el siervo fue y algunos empezaron a excusarse. ¿Y quiénes eran los que se excusaban? Los que se apoyaban en sus riquezas. No puedo porque tengo que probar los carros. Recién me monté una empresa, no puedo hacerlo. Tengo que hacer esto, no puedo hacerlo. Y el siervo regresó con esa respuesta al rey. Y el rey dice que se molestó. Entonces el rey le dijo: bueno, no importa. Entonces anda por las calles, anda por las plazas, anda por las veredas y trae al cojo, trae al paralítico, trae al ciego, trae al mujeriego, trae al adúltero, porque aquí se va a celebrar una gran cena y sin ellos no ceno. Entonces dice mi Biblia que el siervo comenzó al paralítico, le dijo: mira, hay una cena y mi Señor te mandó a llamar. Y después vio a la prostituta: mira, hay una cena y mi Señor te está llamando. Más de uno tuvo que haberle dicho: no lo merezco. ¿Cómo yo voy a ir donde el rey si no puedo levantarme de aquí? La prostituta dijo: no me merezco si no he vivido una vida bohemia. Pero ¿sabes lo que decía el siervo? El rey te quiere ver. Pero mira cómo estoy. El rey te quiere ver. Pero he fallado y he pecado. El rey quiere que estés en su mesa, diciéndole: esto no se trata porque te ha ganado. Simplemente es una invitación del rey, acéptala.
Solo tienes que aceptarla. Solo tienes que creerla. El Rey nos ha dado invitación. Si yo estoy aquí porque acepté la invitación, porque también estaba lisiado. Si hoy usted está aquí es porque ha aceptado esa invitación. No estamos en esa mesa sentados con Él por lo perfecto que somos, sino porque el Rey sencillamente me mandó a llamar. Y si hoy estás aquí y me visitas y nos visitas, el Rey sencillamente te ha mandado a llamar. Él sabe lo lisiado que estás. Él sabe tus errores, tus fracasos. Él conoce tus pecados, pero sencillamente le dice a su siervo: tráelos, tráelos. Esa es la labor de la iglesia, traer esas almas. Pero pastor, soy malo. Mira, el Rey te llama. No puedo hacer más. He fallado, pastor. Si usted se enterara de mis pecados, no me importa. El Rey quiere que vayas. Y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Yo me imagino a este hombre en el piso, después de haber sido encontrado por Siba. Y Siba le dice: ¿tú eres Mefiboset, el nieto de Saúl? Sí, ¿qué quieres? El Rey te manda a llamar. ¿Quiere que vayas? Y no ves cómo estoy en la tierra del olvido. Nieto del rey, no me sirve para nada. Estoy lisiado. Después de cuántos años se acuerdan de mí. No puedo moverme, no puedo caminar. Yo me imagino el rey Siba: mira, de eso no te preocupes, traje carros. Te vamos a cargar, te vamos a bañar, te vamos a cambiar de traje, porque te vas a presentar ante el Rey. ¿Sabes lo que me llama la atención cuando leo Apocalipsis? Que allá arriba estaremos con trajes blancos resplandecientes. Y usted va a dar cuenta en las parábolas de las bodas que a todos les cambiaron el traje. Los vistieron de blanco en señal de justicia. Y había alguien que se estaba escapando, que no estaba vestido, y Dios le dijo: oye, usted no puede entrar hacia la boda. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que Siba no tuvo, que Mefiboset no tenía que conseguir el traje. El traje lo tenía ya Siba. Él solo tenía que estar dispuesto a ir. Mire, usted no tiene que conseguir el traje de justicia, ya se lo tienen. Solo usted tiene que creerlo. El cielo, estaremos todos justificados, glorificados, libres de un cuerpo de corrupción a una vida incorruptible. Y ese traje uno no tiene que conseguirlo en la tierra. Apenas somos traspuestos, se nos dará una vestimenta, se nos dará una corona. Imagínate el ladrón aquel día al lado de Jesucristo. Siempre andaba, perdón la expresión, andrajoso, con ropas rotas, jeans rotos, sin zapatos, cara cortada, malo, ladrón. Y ese día el ladrón le dice: Señor, cuando vengas en tu reino, por favor, acuérdate de mí. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y de repente cierran los ojos y automáticamente se vistió de blanco. Y él dijo: ¿y esto? Fuiste justificado. Pero nunca fui a la iglesia, nunca oré, ni un diezmo traje, nunca leí la Biblia. Es que el traje no son por esas cosas, sencillamente porque creíste en mí. Nunca en su vida se había vestido tan bien ese ladrón. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: aquí tu siervo. Y le dijo: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre,
y tú comerás siempre en mi mesa. Siempre en mi mesa. O sea, el rey le está diciendo a Mefiboset: mira, Mefiboset, yo no te traigo yo no te traigo porque tú seas nieto de Saúl. Tampoco te traigo porque seas hijo de Jonatán. Yo te traigo sencillamente porque yo hice un pacto con Jonatán. En otras palabras, el rey le está diciendo a Mefiboset: tú estás aquí por quién eres o por el apellido que tienes. Estás aquí porque sencillamente hubo un pacto. Y estás aquí porque me acordé del pacto. Y por medio de ese pacto es que tú entras a mi palacio y te sientas a comer en mi mesa, cambias de vestidura y ahora vas a disfrutar todos los banquetes y los deleites que hay en mi mesa por el pacto. No se trata de nosotros. Amén. La justicia de Dios opera de esa manera. Hay un pacto de sangre donde Él jamás se acordaría de nuestros pecados si creyéramos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué Dios no ha exterminado esta tierra? ¿Saben por qué usted no ha recibido el juicio que merece? ¿Por qué no hemos recibido el castigo que merecemos? ¿Por qué no estamos en el infierno? ¿Por qué seguimos respirando? Por una sola razón: gracias a Jesucristo. El último suspiro de Jesús fue: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso, si usted está respirando, es gracias a Jesucristo, no a usted. Si tiene éxito, es gracias a Él, no a usted. ¿Por qué? Porque Dios, cada vez que me mira a mí, mira el pacto, mira a su Hijo. Y Él dice: yo para esto fue que envié a Jesús a la tierra, para salvarte. Yo para eso envié a Jesús a la tierra, para perdonarte. Amén. Edward, ¿puedes venir para acá? Edward, ven. Jairo, ven. Hoy vas a hacer de Jesús. Hoy no vas a bailar, vas a hacer de Jesús. Puedes postrarte de rodillas, chamo. Sube. Yo soy el Padre. No sé a quién se parece este hijo, pero hagamos cuenta que yo soy el Padre. Él es mi hijo Jesús. Cogió la batida. Y diga conmigo: este soy yo. Usted viene aquí, ha pecado, ha fallado, ha hecho lo malo ante los ojos, y de acuerdo a la ley, merecedor de castigo y de juicio. Merecedor de castigo y de juicio. Pero cada vez que está Jesús, dice mi Biblia que Él es nuestro intercesor a la diestra del Padre. O sea, el Padre está aquí y Él está a la diestra. Y vengo yo y me humillo ante Dios. Perdóname, Señor, fallé, pequé. Como Dios es santo y fuego consumidor, Él siempre va a obrar en justicia. Legalmente merece juicio, de acuerdo a la ley. Pero entra Jesús: Padre, no te olvides que para eso me enviaste a la tierra, para justificar a este hombre, para perdonar sus pecados, y que por medio de esta sangre Él pueda tener comunión contigo. Entonces Dios dijo: ¿cierto, no? Listo, entonces lo voy a bendecir, lo voy a sanar, lo voy a levantar, no por lo que es Edward, sino porque tú fuiste a la cruz por él. Todo plan de salvación, de gracia, de justicia es el resultado de que Jesús fue a la cruz del Calvario. Él no me bendice por lo que soy yo.
Él me bendice porque Él fue a la cruz para el Padre bendecir a su Hijo. Él fue a la cruz para darle perdón a su Hijo. Él fue a la cruz para levantar a su Hijo. Pero el que se acerca al único camino al Padre y cree en la obra de Jesucristo, él confía en el Señor. Y que sin importar lo que haya hecho y el pecado que haya cometido, como cree en el Señor, sabe que saldrá justificado, porque cree que Él es el que lo limpia de todo mal. Y cuando se levanta, párate, hijo, regresa a tu puesto, él sale justificado. No porque oró, sino que para eso Él murió. Para que por medio de Él todos nosotros fuésemos justificados de todo pecado. Por eso Él dijo: yo soy el único camino al Padre, nadie más entra ahí si no es por mí. Dice la Biblia que Él abrió un camino nuevo y vivo para que todos podamos acercarnos a Dios. Por eso hoy le digo, iglesia, hagamos que este Jesús es bello. Por eso, iglesia, nos conviene acercarnos al Señor. ¿Qué sería de nosotros sin Jesús? ¿Qué sería de su vida si Él no hubiese llevado a la cruz? El castigo que usted merece, el juicio que usted merece, fue detenido por Él. ¿Y sabe lo que dijo Jesús? Padre, inclínate un poquito. Él dijo: Padre, yo voy a la cruz, pero trae el castigo del mundo sobre mí, para que el mundo que cree en mí sea justificado. Y dice Isaías 58: y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas. O sea, que sin Jesucristo, legalmente, por nuestros pecados, el castigo es una enfermedad. El castigo es la muerte. Pero Él dijo: pero el castigo cayó sobre Él, y como cayó sobre Él, no puedo enfermarte porque ya lo castigué, pero ahora te puedo sanar por sus llagas. Por eso que aunque falles y peques, pero sigues creyendo en este Jesucristo y te sigues acercando a Él, recibirás beneficios siempre de Él. Porque para eso Él vino a la cruz del Calvario. Y todo aquel que en Él cree es salvo. Dios sigue siendo santo, pero dice mi Biblia que Él es el mediador. Él es el que negocia. Él es el que me entiende. ¿Por qué? Porque se vistió de mí. Él sabe lo que es ser tentado. Él sabe y entiende cada vez que usted tiene las ganas de tirar la toalla, porque Él la quiso. Él quiso tirarlas. Así que Él sabe cuando tú andas sin fuerza. Él sabe que es ser tentado. Él sabe que es ser abandonado. Él sabe que es ser traicionado. Él sabe que es enfrentar injusticia. Te entiende. Por eso Él está al Padre: Padre, mi hijo Diago lo entiendo, porque yo me vestí de Él. Es muy doloroso que lo rechacen. Es muy doloroso que lo desprecien. Es muy doloroso enfrentar injusticia. Por eso dice mi Biblia: y no tengo un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de mis debilidades. Él es mi intercesor a la diestra del Padre. ¿Quién más que alguien que me entiende? Aboga por mí ante un juez justo, ante un Padre justo. Pero ven, hijo, otra vez, por favor. Ponte ahí delante de Él, de espalda. Esto es lo que dijo Pablo. Atiende así como Jesús. Esto ve Dios. Por eso dijo: nueva criatura soy para los que están en Cristo. Y Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fui crucificado con Él en Cristo. Esta es la mirada. Él me ve a mí a través de su Hijo. Y solamente a través de su Hijo podré ser libre de todo pecado.
A través de su Hijo podré ser libre de toda enfermedad. Pero si yo me voy fuera de Él, Dios no tiene la misma mirada. Te saliste del pacto. Dejaste de humillarte. Por eso dijo el Salmo 91. Es que toda la Biblia habla de Jesús. El que habita en la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aquí usted está seguro, en Cristo. Aquí su alma está sostenida en Cristo. Aquí usted será levantado en Cristo, fuera no. Como decía al principio, está por lógica, nos conviene estar en Cristo. No deje de creer en Cristo. Si hoy lo buscamos, es por Él. Si hoy nos acercamos a su presencia, es por Él. Gracias, mis hijos. Y termino, y miren lo que pasa. Entonces el rey llamó a Siba y dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Qué privilegio de que yo pueda estar siempre en su mesa, no por lo que soy, sino por el pacto de Jesús en la cruz del Calvario. Y tenía Siba 15 años, 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefibosé, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Ahí no estaba lisiado. Se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefibosé. Y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. O sea, él seguía lisiado. Mira la disposición del rey. Le dice a Siba: mira, Siba, tú vas a trabajar la tierra, porque todo lo que era de Saúl y de Jonatán ahora va a ser de Mefibosé. Pero como él está lisiado, como él no puede trabajar, tú vas a trabajar por él. Y los frutos que salgan de la tierra serán para él. Pero que él no deje de estar en mi mesa. ¿No entendieron lo que acabé de decir? No, parece que no me entendieron. Jesús dijo: lleva mi yugo. Es fácil, ligera mi carga. ¿Qué yugo iba a llevar Mefibosé aquí? Cuando que solamente por atender el llamado del rey, otros iban a trabajar por él. Pero lo único que quería el rey es que Mefibosé no dejara de estar en la mesa del rey. ¿Sabe lo que me da a entender? Que en el plan de salvación está todo lo que yo necesito, que alguien ya pagó el precio por ello. Yo solo debo de estar en la mesa del rey. Pero estoy lisiado. Estás ahí por el pacto. Disfruta la mesa del rey. Pastor, ¿y qué voy a comer? ¿Cómo voy a suplir mi casa? ¿Creen en Jesús? Él va a suplir todo. Pero ¿sabe por qué nos angustiamos? Porque a la hora de estar en la mesa del rey, nos fuimos para trabajar. Imagínate a Mefibosé, todo inválido. Sí, va a salir de mi tierra, esto es mío, déjame trabajar a mí, déjame que yo la sude, déjame que yo la trabaje, no me moleste. Y Siba le dijo: pero a ti te mandaron a la mesa, a ti no te mandaron a trabajar, a mí me mandaron a trabajar, tú debes estar en la mesa. Por trabajar, Mefibosé se perdería de estar en la mesa del rey. Pero como David no quería que Mefibosé perdiera ese privilegio, le dijo a su siervo: ustedes van a trabajar, pero que él esté conmigo en la mesa siempre. ¿Crees que si tú permaneces en la mesa con el rey, tus necesidades serán suplidas? Entonces no salgas de la mesa.
No deje de buscarlo. No deje de orar. No deje de venir. No deje de estar en la mesa del Rey, que es el privilegio mayor que podemos tener. Pastor, ¿y cómo se suple? Cree que Dios suplirá tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este evangelio de gracia es la que la iglesia debe de proclamar. Este evangelio de gracia. Cualquiera puede venir. Cualquiera. Y Dios mismo se encargará de darle una nueva vestimenta. Él no fue a comer con la misma vestidura de siempre. Le pusieron una túnica bien presentado, una túnica real. Diga conmigo: soy real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. ¿Sabe cuál es la ropa más elegante que usted pueda tener? La justicia de Dios en Cristo Jesús. Póngase de pie.